Bien, disponte a exaltar a Jesús en esta tarde, y aunque no estés aquí en la iglesia, Dios es poderoso, Dios es Rey, y vamos a confesar que Él es nuestro Señor y que Él tiene el control en esta tarde, ¿va? Y en tu casa puedes danzar, puedes aplaudir. Invencible, admirable, grande, fuerte, Dios, Rey de Reyes, asombroso, incomparable. Vamos, decláralo. Eres increíble, todopoderoso, grande, eres increíble. Venciste las tinieblas, Cristo exaltado estás. Celebra ahí en tu casa a tu Dios increíble, poderoso, invencible, admirable, grande, fuerte, Dios, Rey de Reyes, asombroso, incomparable. Eres increíble, todopoderoso, grande, eres increíble. Venciste las tinieblas, Cristo exaltado estás. Vamos a confesarlo. Increíble, invencible, mi Dios, solo tú eres increíble, invencible. Mi Dios, solo tú eres increíble, invencible. Mi Dios, solo tú eres increíble, invencible. Mi Dios, solo tú eres increíble, todopoderoso, grande, eres increíble. Venciste las tinieblas, Cristo exaltado estás. Vamos ahí en casa, celebra el nombre de Cristo en espíritu y en verdad. Es como Él quiere que adoremos. Dice su palabra que tales adoradores Él busca. Es tiempo de adorar con pasión. Es tiempo de su justicia fluir. Es tiempo de adorar con pasión. Es tiempo de su justicia fluir, fluir, fluir. Te exaltamos, Dios, en espíritu y verdad. Tú eres santo, tú eres digno. Es tiempo de adorar con pasión. Es tiempo de su justicia fluir. Es tiempo de adorar con pasión. Es tiempo de su justicia fluir, fluir, fluir. Te exaltamos, Dios, en espíritu y verdad. Tú eres santo, tú eres digno. Vamos, dilo. Te exaltamos, Dios, en espíritu y verdad. Tú eres santo, tú eres digno.
exaltamos, Dios, en espíritu y verdad. Ahí en casa dilo. Tú eres santo, tú eres digno. Te exaltamos, Dios, en espíritu y verdad. Tú eres santo, tú eres digno. Te exaltamos, Dios, en espíritu y verdad. Tú eres santo, tú eres digno. Te exaltamos, Dios, en espíritu y verdad. Tú eres santo, tú eres digno. Vamos, confiesa que tú tienes un Dios poderoso, un Dios que es rey, un Dios que es cordero, pero también es león. En nubes llegará, los reinos se inclinarán. Cadenas romperá y toda alma alabará. Pues quien detiene al poderoso, mi Dios es león, león de Judá, con fuerte rugido, por siempre ha vencido. Todos ante él se postrarán. Hoy se abren las puertas abran ya, el Rey de Reyes entrará. Él vino a libertarnos este día, el Dios de salvación, Él ha venido a libertar. Pues quien detiene al poderoso, mi Dios es león, león de Judá, con fuerte rugido, por siempre ha vencido. Todos ante él se postrarán. Jesús el Cordero que fue inmolado, su sangre ha lavado todos mis pecados. Ante el Cordero y el León se postrarán. Todos ante él se postrarán. Y en casa confesamos, nuestro Dios es poderoso. No hay nada que pueda contener su gran poder. No hay nada que pueda hacer que la iglesia esté temerosa, porque nuestro Dios es todopoderoso. Y lo decimos. Pues quien detiene al poderoso, vamos, confiésalo. Pues quien detiene al poderoso, pues quien detiene al poderoso, pues quien detiene al poderoso. Mi Dios es león, león de Judá, con fuerte rugido, por siempre ha vencido. Todos ante él se postrarán. Jesús el Cordero que fue inmolado, su sangre ha lavado todos mis pecados. Ante
Cordero y el León se postrarán. Todos ante él se postrarán. Todos ante ti se postran, Jesús. Vamos, confiesa, mi Dios es león. Mi Dios es león, el león de Judá, con fuerte rugido, por siempre ha vencido. Todos ante él se postran. Jesús el Cordero que fue inmolado, su sangre ha lavado todos mis pecados. Ante el Cordero y el León se postran. Todos ante él se postran. Todos ante ti se postran, Jesús. Ahí en casa, dale un aplauso fuerte al Rey. Celebra que Él es todopoderoso, que Él tiene el control de todo. Muy buenas tardes, bendiciones para todos. Quiero compartir contigo una palabra que el Señor ha puesto en mi corazón y para eso voy a leer contigo Éxodo 14:3, que dice de esta manera: porque Faraón dirá de los hijos de Israel, encerrados están en la tierra, el desierto los ha encerrado. Señor, te pido bendiciones para todo aquel que escuche esta palabra. Gracias. Con cierta desesperación, algunos escuchan las indicaciones de nuestro gobierno que nos dice que es necesario extender el aislamiento en nuestros hogares. Quizá para algunos es difícil permanecer quietos en casa. Y eso me hizo pensar un poco acerca de algunas personas en la Biblia que también pasaron por un tiempo de encierro. Y lo interesante de esto es que no todos los personajes tuvieron las mismas actitudes durante este tiempo. Y quiero hablarte un poco de eso y quizá te identifiques con alguno de estos personajes. El primero es Israel. El pueblo de Israel estuvo clamando a Dios por liberación debido a la esclavitud, a los maltratos y al duro trabajo que tenían. Así que ellos clamaron con todo su corazón y Dios les escuchó. Pero la mayoría de las ocasiones, las respuestas de Dios tienen que ver con procesos. Y muchos de los procesos que nosotros pasamos en la vida tienen que ver con la respuesta de Dios a nuestras peticiones. En el proceso a la libertad, Israel salió de Egipto y los egipcios los persiguieron. Y llegó un momento en que quedaron encerrados entre el ejército egipcio y el Mar Rojo. Y era una situación bastante difícil. Y ellos tomaron dos actitudes que no se deberían de mezclar. Cuando ellos vieron a la distancia acercarse el ejército enemigo, empezaron a clamar a Dios, se volvieron a Dios y empezaron a clamar y empezaron a suplicar que Dios tuviera misericordia de ellos. Pero una vez se levantaron de clamar a Dios, se volvieron contra Moisés y empezaron a murmurar. Y dijeron que no había tumbas allá en Egipto, que nos trajiste a morir en el desierto, y empezaron a hablar contra él y empezaron a murmurar.
En tiempos como este, la murmuración no es la mejor actitud, no es la mejor forma de mantenerse en la fe y en la confianza al Señor, porque en realidad es la fe lo que nos va a sacar adelante. Y la oración y la murmuración no pueden convivir, no pueden estar juntas. O realmente estamos orando con fe o solamente estamos murmurando. A pesar de la actitud de Israel, Dios decidió glorificar su nombre, porque esto es lo importante en todo. En cada situación de nuestra vida, en cada respuesta, Dios no busca que nosotros quedemos bien. Lo que Dios busca es exaltar su nombre en medio de todas las situaciones. Y Dios lo hizo. Y a ellos se estaban encerrados y estaban murmurando. Pero Dios le dijo a Moisés, levanta tu vara y divide el mar. Y Moisés lo hizo. Y entonces se hizo una gran calzada en medio del mar. Y el pueblo de Dios pudo caminar en medio de esa calzada. Una vez ellos a salvo y el pueblo egipcio corriendo detrás de ellos con sus carros cerrados, Dios le dio órdenes de que el mar se cerrara. Y el mar se cerró y de esa manera murieron sus enemigos. Y de esa forma sobrenatural, Israel había salido de su encierro y estaba ya camino a la tierra prometida. Pero aunque salieron, la actitud de Israel no fue la mejor. Y se volvió a repetir varias ocasiones en el camino hacia la tierra de promisión. Otro caso que tenemos en la Biblia es el caso del rey Ezequías, con una actitud diferente a la que acabamos de hablar. El rey de Asiria había sitiado a Jerusalén en el tiempo en que Ezequías era el rey de Israel. Cuando Ezequías supo las amenazas del rey de Asiria, el cual, entre otras cosas, había pronosticado que debido al encierro llegaría el momento que la gente comería su propio estiércol y se bebería su propia orina. Pero el rey de Israel tomó una actitud muy correcta, porque fue a la casa de Dios y se humilló y clamó al Señor. Más adelante había recibido un escrito con amenazas del rey de Asiria. Volvió a entrar al templo y puso en el altar el escrito y clamó al Señor con todo su corazón. Él estaba humillado, él estaba quebrado, reconociendo que solo no iba a poder salir adelante. Y se puso en las manos del Señor. Y dice la Escritura que Dios vio el quebrantamiento del rey y esa misma noche el Señor envió un ángel que fue al campamento asirio. Y dice la Escritura que 185,000 asirios murieron esa noche. Cuando despertaron los que quedaban, se asombraron porque tenían entre ellos una gran cantidad de muertos. Dios había intervenido para liberar de su encierro a Jerusalén. Pero lo hizo porque encontró a un hombre que se quebrantó. Pero lo hizo porque un hombre durante su encierro se humilló delante del Señor y reconoció que lo necesitaba. Esa es una actitud buena. Cuando estamos encerrados, quizá físicamente o emocionalmente,
a veces entre la espada y la pared y no sabemos qué hacer. Pero el mejor camino es el camino de la humillación, el camino del quebrantamiento, el camino de decirle al Señor: depongo mi autosuficiencia, depongo mi orgullo, depongo mis capacidades humanas para confiar solamente en ti. Cuando las situaciones de la vida te encierran y estás bajo presión, lo único que tienes que hacer es volverte al Señor. El Señor te dirá cómo salir. El Señor va a dar la salida. Cuanto más te endureces en esas presiones de la vida, más difícil es salir de ellas. Acuérdate que Israel tuvo que caminar durante 40 años en el mismo espacio de tierra, dando vueltas por los mismos lugares, porque su corazón no se había quebrantado. Toma una buena actitud, sumisa ante el Señor, y dile: voy a hacer lo que tú quieres que yo haga. Voy a hacer tu voluntad. Ya no es en mis fuerzas, voy a pelear en las fuerzas tuyas. Y un tercer caso muy interesante es el caso del apóstol Pablo, que varias ocasiones estuvo encerrado en la cárcel debido a la predicación del evangelio. Pero ¿cuál fue su actitud? ¿Qué hizo Pablo durante su encierro? Te voy a mencionar algunas cosas. Durante su encierro en las cárceles, donde estuvo el apóstol Pablo, fortaleció su intimidad y su relación con Cristo. Pablo dividía su tiempo entre oración, predicación del evangelio y su trabajo personal para poder pagar sus gastos. Pero en la cárcel bien podía dedicarse la mayoría del tiempo a la oración. Y así lo hacía. Y entonces yo estoy seguro que los tiempos de cárcel para el apóstol Pablo lo ayudaron a crecer espiritualmente por el tiempo que pasaba con el Señor, por la comunicación que tenía con el Espíritu Santo, y de esa manera cada vez él crecía más en el ámbito de lo sobrenatural. Para Pablo el encierro fue un tiempo maravilloso para poder brillar la luz de Jesucristo. En Filipenses capítulo 1 versículo 12 dice: además, mis amados hermanos, quiero que sepan que todo lo que me ha sucedido en este lugar ha servido para difundir las buenas noticias. Entonces el apóstol Pablo ocupó su encierro para brillar. Muchos de la casa del emperador oyeron el evangelio por sus labios. Los carceleros oyeron el evangelio de sus labios. Los que lo asistían oyeron el evangelio. Sus compañeros de prisiones oyeron el evangelio. Y el apóstol Pablo brilló en medio de su encierro. Su actitud al estar prisionero fue un ejemplo y motivación para muchos. Filipenses 1:14 dice: y dado que estoy preso, la mayoría de los creyentes de este lugar han aumentado su confianza y anuncian con valentía el mensaje de Dios sin temor. La actitud del apóstol era tan correcta en ese tiempo de encierro que los demás, en lugar de deprimirse
por sus prisiones, en lugar de darles miedo de estar como él. En lugar de decir, yo no quiero estar en el lugar de Pablo, mejor me voy a callar, mejor no voy a hablar más del evangelio. No, ellos eran motivados por la actitud del apóstol Pablo en sus prisiones. Y entonces con más ganas, sin importarle los riesgos, con más entusiasmo, ellos hablaban la palabra del Señor. Porque el apóstol tenía una actitud diferente a la de los demás prisioneros. Él tenía una actitud de gozo. La Biblia dice que mientras estaba en Filipos, en la cárcel, acompañado allí de Silas, dice que oraban y cantaban himnos. Y lo hacían con tal pasión y emoción que aquel día la cárcel se sacudió por un tremendo temblor. Estaba apasionado, estaba gozoso, estaba alegre. Desde la cárcel, él escribe una frase muy interesante, diciendo, regocíjense en el Señor. Otra vez les digo, regocíjense en el Señor. Y no lo está diciendo un hombre que está de vacaciones en algún lugar paradisíaco. No lo está diciendo alguien que tiene abundancia de pan en su mesa y en su casa. Lo está diciendo un hombre que está desde la cárcel, pero que su actitud es una actitud de gozo a pesar de las circunstancias. La actitud entonces del apóstol Pablo era una actitud correcta. Quizá ahora tú estás triste, quizá ahora tú sientes que te quieres deprimir, quieres salir huyendo, estás desesperado. Esa no es la actitud correcta. Cuando tú sabes que Dios está contigo, viene la paz a tu corazón y viene el gozo del Señor. El gozo del Señor no es aquel que prevalece en medio de las buenas circunstancias. No, el gozo del Señor permanece en la abundancia y en la escasez. Permanece en la salud y permanece en la enfermedad. Permanece en los tiempos buenos, pero también permanece en los tiempos malos. Y esa era la actitud del apóstol Pablo en la cárcel. Mientras estaba prisionero, Pablo no estaba quieto. Allí escribió por lo menos 5 de las epístolas que hoy tenemos en las Sagradas Escrituras. A saber, Colosenses, Efesios, Filipenses, Filemón y la segunda carta a Timoteo. Por eso y más podía decirle a Timoteo, acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio, en el cual sufro penalidades, hasta prisiones, a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. Y esto que decía el apóstol era muy cierto. Él físicamente estaba prisionero, pero mucha gente motivada por él predicaba el evangelio afuera de la cárcel. Las cartas escritas por el apóstol eran leídas en las congregaciones y las congregaciones se inspiraban en esta palabra para seguir adelante y eran edificados en esta palabra. Él mismo predicaba cuantos él podía. La palabra de Dios, según el apóstol, no está prisionera. Podemos estar encerrados en casa, pero la palabra del Señor está libre y está llegando a los corazones de mucha gente en esta época de encierro. Estando prisionero, predicó a reyes y a gobernantes el evangelio del reino. Alentó a una tripulación
en naufragio, demostrando el poder de Dios. Testificó y ganó a toda una isla para Cristo. Ganó y discipuló a Onésimo. Al carcelero de Filipos y a su familia los ganó y los bautizó. Estando en la cárcel, el apóstol Pablo desarrolló un tremendo ministerio de intercesión. Desde sus prisiones, él oraba, él clamaba por las iglesias. Desde sus prisiones, él estaba en comunión con Dios, rogando porque la iglesia avanzara, porque la iglesia siguiera adelante. Él tenía carga por la iglesia y lo descargaba a través de una poderosa intercesión delante del Señor. Porque así como la palabra no está presa, tampoco la oración está cautiva. Y no importa dónde estés encerrado, y tú clamas al Señor desde tu encierro, desde tu prisión, desde tu cama de hospital, desde tu casa, tu clamor llega a la presencia del Señor. Tu clamor tampoco está en cautiverio, sino que llega poderosamente a los oídos de nuestro gran Señor. Te pregunto, ¿cuál va a ser tu actitud en esta contingencia? ¿Será una actitud de molestia, de enojo, una actitud de murmuración? ¿Cuál va a ser tu actitud? Mira, yo quiero sugerirte algo que tú puedas hacer en esta contingencia. Fortalece tu relación con Jesús. Este tiempo encerrado en casa, busca al Señor. Busca al Señor. Tómate tiempo para estar a solas con el Señor y habla con Él. Aprovecha esta oportunidad para crecer espiritualmente. Anhela las cosas sobrenaturales. Anhela oír la voz de Dios y crece espiritualmente. Segundo, reúne a tu familia para orar. Además, es una oportunidad bien hermosa para poder compartir con aquellos familiares tuyos en casa que aún no han querido recibir al Señor como su Salvador personal. 3, no pierdas el gozo y compártelo. No importa que se oiga, no importa que veas en la televisión, no importa si las noticias van subiendo su tono de sufrimiento, de tragedia, tú mantente mirando al Señor. Y en el Señor tú tendrás gozo para seguir adelante y podrás animar a otros a que no se depriman. 4, haz llamadas y comparte el Evangelio. Tus amigos que no conocen al Señor también están en casa, algunos de ellos los han despedido de los empleos, necesitan una palabra de ánimo. Levanta el teléfono y háblales. Diles que el Señor quiere ayudarlos, que solo necesitan abrir la puerta de su corazón. 5, comparte una despensa con alguien que tenga necesidad. Es posible que tú digas, oiga, es que yo también estoy necesitado. Siempre va a haber alguien más necesitado que tú. Toma algo de la despensa y llévale a alguien que lo necesita. Siguiente, fortalece la relación con tu familia. Muchas veces por el trabajo, por las cosas que hay que hacer, te ausentas de casa, no tienes mucho trato con tus hijos, no tienes mucho trato con tu esposa o con tu esposo. Este es el tiempo para hablar.
Este es el tiempo para escuchar. Este es el tiempo para fortalecer los lazos familiares. No caigas en la violencia intrafamiliar, sino en la unidad, en la armonía, en el hablar, en el escuchar y pasártela muy bien en estos días. Ocupa el tiempo para la reflexión y pon atención en aquellas cosas que, aunque tú las has disculpado muchas veces, no son correctas. Empieza a cambiarlas. Toma la decisión de tomar mejores actitudes y salir adelante. Y todo aquello que Dios ponga en tu corazón que puedas hacer, sin salirte de las indicaciones que hoy nos están dando. Este encierro es posible que a muchos los aniquile, pero tú podrás salir fortalecido. Tú saldrás de ese encierro conociendo más al Señor, amándolo más, amando más a tu familia y con unas actitudes que te van a abrir el camino que aún te resta por caminar. Que Dios te bendiga. Toma esta palabra en tu corazón y vívela, y será una bendición para ti. Bendiciones. Te adoramos, Jesús. Hoy cantamos junto a la creación. Reconocemos tu soberanía. Reconocemos que eres Rey. Cielo y tierra cantan tu nombre. La creación exalta tu gloria. Cielo y tierra cantan tu nombre. La creación exalta tu gloria. Jesús. Cantan tu nombre, la creación exalta tu gloria. Cielo y tierra cantan tu nombre, la creación exalta tu gloria. Jesús. A ti confesamos, no hay nada más grande que tú, Jesús, no hay nada más fuerte que tú, Jesús. Nada es más grande que, nada es más fuerte que tu nombre, que tu nombre. Vamos a declararlo en casa. Nada es más grande que, nada es más fuerte que tu nombre, que tu nombre. Nada es más grande que, nada es más fuerte que tu nombre, que tu nombre. Vamos, dilo. Nada es más grande que, nada
exalta su nombre. Jesús, 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 Jesús. Te adoramos, Jesús. Nada es más grande que tú. Nada es más grande que tú.